La caballería, habiendo recibido la señal de Marius, se dirigió rápidamente hacia la puerta occidental, donde se encontraron con una figura inesperada. ¡Detener! Décimo detuvo apresuradamente sus tropas al ver a los numerosos soldados reunidos frente a la puerta oeste. ¿Qué es esto? Son soldados de Marius. Lupinus, señor. Décimo suspiró involuntariamente mientras observaba a Rufino montando tranquilamente su caballo entre los soldados. Como el tiempo era esencial, Décimo simplemente saludó y habló. Me movía bajo las órdenes del general Marius. Por favor, apártense. ¿Carretera? Vamos. ¿Alguien la bloqueó? Lo siento. No hay soldados bloqueando la carretera. Décimo habló mientras señalaba a los soldados que ni siquiera podían formar una falange adecuada con sus dedos, pero Rufino se tapó los oídos y fingió no escuchar. Bueno, yo también intenté controlarlos, pero eran reclutas y no me escucharon muy bien. ¿Qué es eso? Entonces, lo que digo es, ¿te importaría ayudarme? Tenemos prisa. Podemos ayudarte más tarde, pero por favor, ven a verme. Jejeje. Parece que estos tipos todavía no entienden. Las comisuras de la boca de Lupinus se elevaban hacia el cielo. ¿Qué tiene de bueno?, dijo Lupinus, riendo. No puedes irte de aquí sin mis órdenes. ¿Entiendes? Décimo se enojó al ver a los soldados rodeándolos. Estamos del mismo lado. Lunático. Guau, guau. ¿En qué punto estamos del mismo bando en política? Marius y yo cooperamos porque nos necesitábamos. ¿No es cierto? No. ¿Qué es eso? Aún así, el capitán es un tipo con una buena cabeza, pero los chicos bajo su mando parecen ser testarudos. Décimo estaba avergonzado. Lupinus no parecía la misma persona sospechosa y temerosa que había visto en el palacio. Más bien, era más molesto e innecesariamente irritante para la gente que antes. El general Marius no se quedará quieto. ¿En serio? Entonces me alegro. ¿Pero ese tipo está vivo? Ganius debe estar muy disgustado. Señor Lupinus. No, probablemente no lo sepa. ¿Qué quieres decir? Cuando el general Marius pierde la calma, da mucho miedo. Lupini se rió en vano de las palabras de Décimo. Sí, eso da miedo. Te lo garantizo. Morirás hoy. Bueno, dejémoslo así. Llévenselo. Aunque los soldados se movieron a la orden de Rufino, no pudieron acercarse a la caballería que desprendía un aura siniestra. ¿Qué están haciendo? Llévense a esos tipos rápido. Los soldados no sabían qué hacer ante la insistencia de Lupinus y el tiempo pasaba. Mierda. Caballería. ¿Dónde está mi caballería? General, parece que hay un problema con Decimus. Entonces, ¿no deberíamos enviar a alguien inmediatamente? Oye, enviaré a alguien primero. A estas alturas, incluso si la caballería hubiese venido a pie, ya habría llegado. Pero no había ni una sola rata a la vista, y mucho menos una caballería. ¡Mierda! Pude entender un poco por qué el comandante del batallón estaba insultando mientras sostenía la radio durante el entrenamiento. Décimo no sé dónde estaba ese bastardo ni qué estaba haciendo, pero si hubiera visto la señal, debería haber llegado hace mucho tiempo y haber eliminado a los soldados de Ganius. Si hubiera aparecido a tiempo mientras los enemigos estaban desorganizados y hubiera golpeado fríamente a Ganius en la nuca, la pelea habría terminado hace mucho tiempo. A medida que la lucha se prolongó, las filas se desorganizaron y la batalla se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo. Aunque las SS estaban bien entrenadas y fuertemente armadas, también lo estaban sus enemigos. Con el paso del tiempo este lado quedó en desventaja. Jefe militar. ¿Qué pasa con Décimo? Eso. Deja de dudar y dime rápido. ¿A dónde se ha metido ese cabrón de Decimus? Sir Lupinus dijo que necesitaba caballería y la reclutó. ¿Qué? Estaba a punto de sacar su espada y correr hacia mí cuando su ayudante se abalanzó sobre él y lo detuvo. General, por favor, tenga paciencia. La batalla es urgente. ¡Oh! Grité al aire, derramando toda la ira que hervía dentro de mi pecho, pero mi ira no disminuyó por completo. Me sentí tan frustrada por las acciones de Lupinus, que intentaban descaradamente avergonzarme, que casi exploté. Eres un perro que me obliga a pelear mientras él se retira a buscar comida. Incluso si fuera petición de Eutropio, no dejaría que ese bastardo viviera. Jefe militar. Mataré a ese bastardo cuando esto termine. La batalla es urgente. ¿Debería dar la orden de retirada? No, si retrocedemos así, todos seremos aniquilados. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer?
Tengo que hacerlo más seguro. Se quitó la máscara del casco. A medida que mi visión se redujo, mi cuerpo enrojecido se enfrió y los latidos de mi corazón se desaceleraron. Desplieguen todas las reservas restantes. Atraviesen el centro, dividan al enemigo en dos y luego encárguense de él. ¿Es eso posible? Si no funciona, ¿qué otra cosa podemos hacer sino rendirnos? Simplemente se estrellaron contra la formación enemiga. Realmente no pensé mucho en ello. Fue algo que llegué a saber de forma natural a través de haber pasado por muchas batallas. Es Marius. El general ha llegado. Naturalmente, los soldados de las SS se reunieron a mi alrededor cuando me vieron y se reagruparon nuevamente. Aunque debían estar cansados por la larga pelea, se movieron como un solo cuerpo y rápidamente se reorganizaron en formación. Al final, Marius no aguantó más y salió corriendo. Nos encargamos de ello. Será difícil capturarlo. Es realmente necesario capturarlo. Eso también es cierto. TSK. Supongo que el general Estilicón me odia bastante. ¿Qué debemos hacer? Ganius levantó la mano en silencio y se cortó ligeramente el cuello. Está bien. El ayudante de Ganius movilizó las reservas restantes y las atacó todas hacia el centro, bloqueando la carga de la guardia pretoriana. Si logramos detener esto una sola vez, ganaremos. Les digo que se aferren fuerte, aunque eso signifique agarrarnos de los brazos y las piernas. Pero los soldados estaban demasiado cansados para eso. Los combates y el saqueo del palacio, seguidos de feroces combates, dejaron a los soldados completamente dispersos. La falange suelta se desplomó como un juego de bolos cuando los guardias de rostro fresco y Marius cargaron contra ella. Las reservas de Ganius bloqueaban el camino, pero parecía difícil detener a Marius, que ya estaba medio ciego. General, ¿qué están haciendo? Que venga el general. Los soldados de Ganius, que tenían limitaciones físicas, estaban aterrorizados al ver a Marius cargando hacia ellos. La capa negra y la armadura estaban empapadas de sangre roja, como si el diablo hubiera salido arrastrándose del infierno, cubierto de sangre humana, como suelen decir los sacerdotes. El miedo se propagó rápidamente como una enfermedad infecciosa entre los soldados, que ya estaban demasiado cansados para tomar decisiones acertadas. Oh, no vengas. Mierda. Esto es una locura. No te rindas. Quédate donde estás. Los centuriones y oficiales se esforzaron por atrapar a los soldados que huían uno a uno para salvar sus vidas, pero también estaban exhaustos. Más bien, su vestimenta y comportamiento llamativos hicieron que la Guardia Imperial lo tuviera en la mira. Ganius chasqueó la lengua al ver a sus soldados desplomarse por completo. Ni siquiera supimos aprovechar nuestra ventaja numérica. Un ayudante ensangrentado, gravemente herido en un ojo, corrió hacia Ganius y gritó: «General, el centro está roto. Quítese del camino». Estaba pensando en hacerlo de todas formas. Si hubiéramos lidiado con Lupinus, habría terminado rápido, pero Marius lo está arruinando. Jefe militar. Dejen atrás las reservas, reúnan a tantos soldados como puedan y escapen por la puerta este de la ciudad imperial. Abandonen a los soldados que estén fuera de control. Sí, general. Los soldados de Ganius comenzaron a retirarse, manteniendo el orden. Por supuesto, los únicos que consiguieron mantener el orden fueron los soldados godos que llevaban mucho tiempo siguiendo a Ganius, mientras que los demás soldados, lejos de poder controlarse, estaban ocupados arrojando sus armas y rindiéndose o simplemente huyendo. Ganius. Ese cabrón se escapa. General. Cálmese. Los soldados están muy cansados. No podemos seguir luchando. Suelta esto. ¿O no? General. ¿Qué hace? Atrapen al general. Los soldados que todavía estaban de buen ánimo se aferraron a mí y trataron de huir, pero los detuve. Decenas de personas se aferraron a Marius, quien cayó al suelo, pateando y gritando: «Caca, caca, respira, respira». «Basta. Quítate del camino». Cuando los soldados se hicieron a un lado, la respiración entrecortada se volvió más fácil nuevamente y la sangre que había llenado mi cabeza se dispersó por todas las partes de mi cuerpo, haciendo que mi excitación disminuyera. Me senté y miré a los soldados. Todos respiraban con dificultad y cada uno tomaba un descanso a su manera. Los soldados capturados de Ganius arrojaron sus armas y armaduras y se tumbaron en el suelo, jadeando en busca de aire. «Uf. Ayudante». «Sí, general. Ganius ya no podrá alcanzarnos, ¿verdad? Los soldados están muy cansados. Aunque los alcancemos, la batalla será difícil». «Joder, pues ya está. Nada funciona». Cuando levanté mi máscara de acero, sopló una brisa fresca que arrasó con el calor de la batalla. El palacio seguía ardiendo y innumerables hijos e hijas de Roma yacían masacrados en el suelo,
pero yo había ganado una vez más. Sin embargo, en lugar de sentirme tan feliz y emocionado como de costumbre, me sentí deprimido. Sí, me convertí en Medusa. General, ¿no debería apagar el incendio? Déjenlos en paz. ¿Qué van a hacer con estos soldados cansados? Necesitamos movilizar incluso a los ciudadanos. Los soldados saquearon el palacio, así que ¿cómo pudieron los ciudadanos quedarse de brazos cruzados? Si de verdad están preocupados, desháganse de todo lo que pueda dañarse y minimicen los daños. Está bien. Mientras miraba el palacio en llamas, no pude evitar reír. Me reí y me burlé, y pensé que quizás estaba un poco loco, pero cuando comencé a reír, los ojos de los soldados que me rodeaban se volvieron hacia mí. Lufinus. Sí, así es. Me sentí satisfecho de que el soldado al que de repente le hice mi pregunta respondiera en voz alta y sin inmutarse. Entonces, ¿qué debo hacer? Te escuché mal. Si haces algo mal, deberías ser castigado, ¿no? Sí. Cachorro. Pensando en Lupinus, la energía regresó a mi cuerpo y la ira aumentó nuevamente. Cuando me levanté de mi asiento y monté mi caballo, un ayudante vino corriendo apresuradamente para detenerme. General, ¿a dónde va ahora? Me voy a Lupinus. Jefe militar. Quédate aquí y anima a los soldados mientras apagas el incendio. El ayudante intentó detenerme, pero al ver lo tranquilo que parecía hace un rato, dudó, luego suspiró y saludó. ¿Cuántos soldados quieres que te dé? Solo 30. No, 20 de esos chicos nuevos. ¿No sería peligroso para el general si hubiera 20 personas? ¿Yo? ¿Con ese niño? ¿Es peligroso? Se me escapó una risa hueca. No te preocupes por nada. Incluso si algo sale mal con el general, los guardias siempre estarán ahí para él. Sí, cuidaré bien de su majestad el emperador. Lideró a los soldados y se dirigió hacia la puerta oeste. El aire en Mediolanum, la capital del Imperio Romano de Occidente, era frío. La primavera ha pasado y ahora llega el verano. En lugar de amantes susurrándose palabras dulces o de trabajadores y comerciantes moviéndose ajetreadamente, hay calles llenas de gente. Los soldados, fuertemente armados, caminaban por el lugar creando una atmósfera de miedo. Los soldados prohibieron a los ciudadanos reunirse en grupos de más de 3 y circular por las calles fuera de los horarios que ellos habían establecido. No dudó en atacar con los puños a quienes rompían las reglas. Los soldados oprimían sin piedad a los civiles, sin importar quiénes fueran sus oponentes. Hoy un hombre estaba siendo golpeado en la calle. ¡Ah! Este niño. ¿Crees que somos graciosos? ¿Es broma? Para este tipo de niño, más vale un palo que un palo. Por favor, sálvame. Narideul. Era una hogaza de pan. Por el bien de sus hijos hambrientos, un padre murió mientras caminaba por una calle bajo el toque de queda, sosteniendo una hogaza de pan humeante en sus brazos. Con Honorio ausente después de Estilicón, era natural que Acan movilizara su ejército. Símaco y Ambrosio lucharon contra él con las tropas pretorianas y unos pocos esclavos que quedaban en la capital, pero finalmente fueron derrotados. Símaco logró escapar sano y salvo con la ayuda de Polo, pero Ambrosio, incapaz de dejar atrás a sus seguidores, permaneció en Mediolanum y fue hecho prisionero. Acan, que había tomado el control de la capital de una sola vez, capturó y se ocupó de las figuras de la facción pro-Estilicón que permanecían en la capital, pero las figuras importantes ya habían huido hacía mucho tiempo, y solo quedaba el grupo heterogéneo. Toda la familia de Estilicón en la capital fue tomada prisionera, y muchos codiciaban la belleza de Termantia y querían hacer la suya, pero Acan se mantuvo firme. El rencor entre Estilicón y yo debería terminar en nuestros propios términos. ¿Intentas dañar a su familia y manchar mi honor? Después del control de tráfico de Acan, la familia de Estilicho vivió en la mansión de Acan y recibió un trato relativamente bueno. Habiendo ocupado la capital, Acan pasaba sus días tranquilamente mientras esperaba el regreso de Estilicón y Honorio. Su Majestad, creo que debería salir un momento. ¿Qué pasa? El general Estilicón ha regresado. ¿Estilico? Acan, que estaba durmiendo una siesta, se despertó sobresaltado por la noticia de la llegada de Estilicón. Dame las indicaciones ahora mismo. Sí, señor. Acan se dirigió hacia los muros del castillo con el corazón palpitante. En los muros del castillo, Heraclio, que había llegado primero, saludó primero a Acan. Ha llegado, señor. Sí, oí que Heraclio Estilicón ha llegado. ¿Dónde está? ¿Cuántos soldados trajo? Como puedes ver, eso es todo. Acan miró hacia la parte inferior del muro y vio unos cientos de soldados y a Estilicón mirando hacia arriba hacia el muro. Acan, cuya mirada se cruzó con la de Estilicón, fue el primero en saludarlo. General Estilicón. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Hacía tiempo que no te veía. Me alegra verte también. Ja ja ja. ¿A eso te refieres? Yo también me alegro mucho de verte. Está bien, estamos un poco cansados. ¿Podrías abrirnos la puerta? Akan apenas logró reprimir la risa ante la ignorante respuesta de Estilicón. ¿Qué hago? La máquina está rota y me cuesta abrir y cerrar la puerta. ¿De verdad? ¿Debería esperar entonces? Espere un momento, por favor. Pronto enviaré soldados. ¿En serio? Entonces espera. Akan sonrió y le habló a Heraclio. Mueve las legiones de la capital y diles que vayan a capturar a Estilicón. ¿Es correcto trasladar el cuerpo capital? Al fin y al cabo, es una unidad que Estilicho personalmente formó y formó. ¿Qué problema habría con que el comandante Aulus me apoyara? Den la orden rápido. Sería mejor enviar una guarnición. Oh, ¿no está la guarnición vigilando a Ambrosio y a sus hombres ahora mismo? No podemos quitarles la vista de encima. Heraclio se dio cuenta de que ya no podía persuadir a Arconte, por lo que descendió silenciosamente los muros. Estilicón, fuera del castillo, observaba a los legionarios que salían por la puerta con una sonrisa incomprensible. ¿Cuánto tiempo sin verte, Marius? Mucho tiempo sin verlo. Parece que mi boca se ha vuelto más áspera desde que no he ido a la sede por un tiempo. Deja de decir tonterías y explica por qué tienes a mis soldados contigo. No, eso no es una explicación. Cuando vi la cara de Lupinus, me enojé. Al principio vine aquí para escuchar sus excusas, pero después de pensarlo, me di cuenta de que no había razón para escucharlas. Ventana. Sí. Ventana, date prisa. Marius, ¿qué haces? Deja de hablar. Ventana. Aceptó la lanza que le entregó el nervioso soldado y la sostuvo con su mano derecha. Era una ventana que se notaba que era de muy alta calidad, con una veta de madera sólida y recta. Lupinus. ¿Qué estás haciendo ahora? Tomé una postura. Y apuntó a Lupinus desde el caballo. Yo. Protege al señor Lupinus. Lupinus y sus hombres se movieron en pánico, pero ya era demasiado tarde. El objetivo estaba completo, la lanza salió de mi mano y se dirigió hacia Rufinus por el camino designado. No lo había hecho desde Panonia, pero mi cuerpo lo recordaba. La lanza voló por el aire, cortando el espacio entre los escudos que se movían apresuradamente y golpeó directamente el cuerpo de Lupinus. Rodeado de soldados, Lupini, ligeramente armado, fue empalado por una lanza y cayó de su caballo. Señor Lupinus. Atrapen a ese tipo. El comandante, que parecía ser un subordinado de Rufino, gritó fuerte, pero los soldados no se movieron con facilidad. Más bien, simplemente se quedó allí parado como si no entendiera lo que estaba pasando y estuviera viendo una obra de teatro. Por orden de su majestad el emperador, arrestaré a los traidores. Quienes no sean traidores, permanezcan sentados. No le hagas caso a ese tipo. Él es el que va a... Kewuk. Cuando el comandante que había estado alzando la voz fue alcanzado por una lanza voladora y cayó, los soldados que habían estado observando la situación en silencio se sentaron sin excepción. Los capitanes y oficiales blancos que habían estado observando la situación en silencio se sentaron sin decir una palabra. Terminada la división, solo quedaron Rufino y sus seguidores. ¡Wow! Eso es increíble. No es tan genial, es solo un truco. Mis muñecas estaban un poco doloridas, probablemente porque las había estado trabajando duro, pero todavía me sentía más renovado que nunca. Mientras cabalgaba lentamente hacia Rufino, que se retorcía y sufría dolor, sus seguidores me abrieron el camino. Lupinus, por eso tienes que estirar las piernas mientras miras a la gente. ¿Parecía tan fácil? Sí, ¿sabes lo que haces? Salvaje. Salvajes. Para mí, los chicos de aquí son más incivilizados y salvajes. ¿Qué debo hacer? Tú estás matando el futuro de Roma. ¿Lo entiendes? La gente como tú es el futuro de Roma. Apretó con fuerza la lanza clavada en el cuerpo de Lupinus. Lupinus, que estaba revoloteando como un pez recién capturado, se congeló como un abadejo en el momento en que agarró la lanza. Es la invicta romana, pequeña mierda. Mientras giraba la lanza y la sacaba, la sangre brotó de la herida y Lupinus murió con los ojos abiertos, con un sonido desgarrador. Giré la cabeza y miré a los seguidores de Lupinus. Todos temblaban y evitaban el contacto visual cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, pero sonreí y les dije: entonces, ¿queda alguno de ustedes? Por favor, sálvame. Soy un tonto. Tengo una madre anciana en casa. Mi familia solo me mira a mí. Oh. Fui pobre desde joven. Oh.
Se pusieron todo tipo de excusas. Los guardias cercanos también intentaron detenerme. General, por favor, deje el tratamiento de esta gente en manos de Su Majestad el Emperador. Fue un abuso de autoridad matar a Rufino. Así es. No sé nada más, pero primero necesito asegurarme de que Dekimu-sama esté bien. Ah, 10. Solo entonces me acordé de alguien que había olvidado. Miré a mi alrededor y pregunté a los que todavía estaban charlando ruidosamente. Oye, ¿dónde está 10? ¿De quién estás hablando? ¿Dónde están los soldados de caballería que dijiste que estabas capturando? Ah, si hubieran sido ellos, habrían rechazado la oferta de Lord Lupinus y habrían escapado del asedio. Huir. Parecía que nuestros caminos se habían separado nuevamente. Era frustrante cada vez que ocurría algo así. En los tiempos modernos, en la vida cotidiana, uno puede comunicarse rápidamente usando un teléfono celular o incluso un teléfono público, y en el ejército, una sola radio es todo lo que se necesita para una comunicación fluida. Quizás por eso, después de caer ante Roma, tuve dificultades para comunicarme con mis aliados. Parece que los caminos se cruzaron de nuevo. ¿General? ¿Y quién controla a todos esos soldados? Giré la cabeza y miré a los soldados apiñados en el campo. Había visto las noticias que la gente protestaba en una plaza Wangbam abarrotada de gente y me sorprendió la cantidad de gente que vi en ese momento. ¿Qué? Hay tantas cosas. ¿No fue eso lo que hizo el general? ¿Yo qué? Solo cuando mi ira se calmó volví en mí. Al mirar mi cuerpo, vi sangre de origen desconocido pegada por todo mi cuerpo y me escocía la muñeca desgarrada. Pareces un poco emocionado. Al pie de la escalera se veía a Lupinus tendido muerto, con los ojos bien abiertos y el rostro lleno de dolor. No, estás muy emocionado. ¿Qué vas a hacer con esos soldados? Solo somos 20. En primer lugar, el comandante. El soldado de guardia señaló con el dedo en silencio el cadáver frío del comandante del cuerpo. Sentí que había hecho las cosas muy descuidadamente. Me enojé y hice un berrinche, pero no pensé en lo que pasó después. También luchó contra Ganius y mató a Rufinus con sus propias manos. Todo esto ocurrió en un día. Ya era un pequeño dolor de cabeza porque me consideraban un colaborador cercano de Estilicón, pero pude deshacerme de 2 hombres poderosos con mis propias manos de la noche a la mañana. Jaja. Esto es una verdadera mierda. Sí. Estoy jodido. Lo pensé seriamente muchas veces, pero era una situación complicada en muchos sentidos. Se echaba de menos a Ganius, y esto era Oriente, que no tenía nada que ver conmigo. Dicen que hasta los perros del barrio se comen la mitad de su propia comida, así que ¿a quién le gustaría que una piedra rodara y rompiera una roca profundamente incrustada? No lo sé, pero creo que en Oriente mi imagen probablemente será considerada la más impopular después de la de Estilicón. En momentos como este, recuerdo que mi madre me regañaba con tanta fuerza que me perforaba los oídos. Sangon, por favor piensa en lo que vas a hacer al menos 3 veces antes de hacerlo. Este maldito bastardo. Por favor, dejad de provocar accidentes. Oh Dios mío. Este es el diablo. Oh, madre. Parece que el dicho de que uno se vuelve sabio después de unirse al ejército es un viejo dicho. Jefe militar. Oh. No era el momento para ser así. Fuera lo que fuese, teníamos que actuar rápidamente. Si me hubiera tomado mi tiempo, me habrían volado el cuello. Primero, tienen que trabajar duro. Reúnan a los soldados y envíenlos al palacio a apagar el fuego. Sí, general. Si te encuentras con 10 en el camino, dile que primero asegure la guardia personal de Su Majestad el Emperador. Todo lo que tenía era un puñado de soldados llamados la Guardia Pretoriana y los legionarios cuyo mando no estaba claro, dejados atrás por Rufino. Estaba lleno de nuevos reclutas inexpertos que habían sido reunidos apresuradamente, pero debido a eso, su lealtad hacia Lupinus era débil. Si quería sobrevivir, tenía que aferrarme a esto. ¿No dijeron que si mantienes la calma, incluso si entras en la guarida de un tigre, sobrevivirás? El famoso César también tomó el control del ejército, aplastó a Pompeyo y luego ascendió al centro del poder romano. Por supuesto, yo no era rival para César, pero no eran mis oponentes ridículos comparados con Pompeyo o Bruto. En comparación con entonces, mi situación era mejor. Tenía 2 emperadores en mis manos, y las tropas que me apoyaban también eran fuertes. Valió la pena intentarlo. Mientras tanto, en medio del caos entre los rebeldes y los enfrentamientos de la Guardia Real, Arcadio, que debería haber estado tratando de calmar a la gente y poner orden en la situación, se escondía en su villa, temblando de miedo. Los soldados de la Guardia Oriental intentaron persuadir al emperador varias veces, pero él se mostró obstinado. Oye, es peligroso afuera. Su Majestad,
debe resolver esta confusión. Si su majestad se revela, no podrán moverse libremente. ¿Y si me alcanza una flecha ciega? No, me quedaré aquí. Su majestad, Él ya era un emperador débil e inmaduro. Aunque era un emperador que había crecido bajo la guía de Teodosio desde la infancia, después de la muerte del exemperador, perdió su motivación ya que se dejó influenciar por muchas personas. ¿Qué pasa? ¿Qué hace tanto ruido? Fue pura casualidad que Honorio, que llevaba varias semanas en coma, se despertó. Me siento un poco mejor ahora. ¿Pero a dónde fue Marius? Oh, ahora mismo. Hay una rebelión en la capital. ¿Rebelión? ¿Qué rebelión? La inocente pregunta de Honorio solo hizo que el soldado de la Guardia Oriental comenzara a sudar frío. Estilicón cabalgó solo hacia los legionarios que salieron a saludarlo. A medida que la distancia entre ellos se hacía cada vez más cercana, el corazón de Akan comenzó a latir peligrosamente rápido, y justo antes de encontrarse, estaba tan emocionado que casi se sintió sin aliento. Bueno. Estilicón finalmente ha caído. Estilicón. Ahora tu arrogancia termina hoy. Cuando Aulo, el comandante de la Legión Capitalina, se paró frente a Estilicón, este blandió el látigo de caballo que sostenía hacia él y lo reprendió. Te he querido todo este tiempo. ¿Por qué me traicionaste? ¡Ah! Estilicón continuó golpeando a Aulo sin parar, como si ni siquiera quisiera escuchar su respuesta. Con cada golpe del látigo, la piel de Aulo se desgarraba y sus huesos se rompían, la sangre fluía y pronto cayó al suelo, su respiración se detenía. Estilicón miró a sus soldados, conteniendo la respiración. Te pregunto, ¿de qué lado estás? Los soldados y oficiales, desconcertados por la repentina situación, se miraron unos a otros. Los legionarios estaban desconcertados y uno de los oficiales preguntó a Estilicón con cautela. General, ¿por qué lo hizo? Es un traidor. De ahora en adelante, retomaré el mando de la legión. ¿Estás insatisfecho? La caballería de Gaudencio, que se había acercado sin decir palabra, se situó detrás de Estilicón, y los legionarios que vieron esto también se giraron al lado de Estilicón. En cualquier caso, todos estaban trabajando para ganarse la vida, y con el comandante muerto, no había nadie en el cuerpo que tuviera el valor de desobedecer las órdenes del comandante supremo. Ah, general Aulo. Ese tipo loco. Akan estaba muy avergonzado. Seguramente Estilicón no debería haber sabido de la traición de Aulo. Si lo hubiera sabido, lo habría despedido o habría tratado con él cuando se fue al este. Sin embargo, de alguna manera Estilicón se dio cuenta de la traición de Aulo y, con un látigo, lo golpeó hasta matarlo en cuestión de minutos. En el lugar del desastre, las legiones de la capital se pasaron al lado de Estilicón y avanzaron hacia las murallas. Las puertas, cierren las puertas. No. La caballería de Estilicón ya está aquí. Gaudencio y su caballería galopaban por la ciudad en un abrir y cerrar de ojos. Pronto las legiones capitalinas dirigidas por Estilicón también entraron en Mediolanum. Por toda la ciudad se produjeron escaramuzas esporádicas entre patrullas, legiones y la caballería dirigida por Gaudencio, y por todas partes se elevaba humo negro. Akan, que observaba la escena desde la muralla del castillo, se lamentó. ¿Estuvo mal desde el principio? ¿O le estaba haciendo el juego a Estilicón? Debes evitar a los Akan. Hay demasiados enemigos. Akan pensó rápidamente, girando la cabeza. El plan era obviamente perfecto. Heraclio fue instalado como comandante de la patrulla de la capital, y Aulo, el comandante de las legiones de la capital, a quien Estilicón había reclutado con gran cuidado, fue persuadido. Era como si tuviera el control de todos los grupos armados alrededor de Mediolanum. En medio de todo esto, un hombre completamente desconocido llamado Mario fue asignado a la guardia pretoriana, pero él también fue fácilmente sobornado con dinero. Por supuesto, hubo algunas partes cuestionables. Aún así, era digno de confianza. Entonces, ¿cuál era el problema? Las patrullas eran más pequeñas de lo que había pensado. Las legiones de la capital permanecieron leales a Estilicón incluso hasta el punto de matar a su comandante, y finalmente la mayoría de los guardias se fueron al este, mientras que el resto se levantó contra mí. Creía que tenía todo el ejército de la capital en sus manos, pero el verdadero premio estaba en manos de Estilicón, y él no tenía nada. Sí, eso es. El ejército. En realidad, no tenía un ejército que siguiera mis órdenes. Arcano. Debes partir de inmediato. Heraclio lidera una patrulla para bloquear el paso, pero no podrá resistir mucho tiempo. Fue exactamente como dijo. Los legionarios de la Legión Capitalina, dispersos por toda la capital, invadían las puertas de la ciudad o atacaban a las patrullas en las calles. Los ciudadanos de Mediolanum también se unieron, y la ciudad quedó en caos mientras luchaban contra sus opresores que los habían oprimido durante tanto tiempo. Aunque Heraclio intentó con todas sus fuerzas bloquearlo,
fue literalmente una pérdida de tiempo. Así que esta vez perdí. Estilicón. Akan sonrió cuando vio a Estilicón mirándolo desde debajo de los muros. Me voy a Masalia. Estás hablando de Masalia. Desde allí, toma un barco y ve a Cartago. También le transmitiré esto al general Heraclio. No, dile a Heraclio que vaya al sur, a Sicilia. Sí. Cuando el ayudante preguntó estúpidamente, Akan se enojó. No tengo tiempo para responderles a todos y cada uno de ustedes, así que díganlo. El ayudante, que vio a Akan enojado por primera vez, se sobresaltó y rápidamente bajó del muro. Akan sonrió con tristeza mientras observaba el humo negro que se elevaba por todas las calles. Adiós por ahora. A esta ciudad y a su majestad. Entré en la capital con los soldados que habían sido incorporados por la fuerza a mi mando. Las llamas que ardían en el palacio se habían calmado un poco, y a medida que la conmoción en las calles disminuía, los ciudadanos que habían estado escondidos en sus casas comenzaron a salir a las calles uno por uno. Los ciudadanos miraron con miedo a los legionarios que marchaban por la calle, luego murmuraron entre ellos mientras observaban a los guardias vestidos de negro que los seguían. ¿No son esas personas las del ejército occidental que vimos en la ceremonia de renovación? Creo que es correcto. ¿Por qué vinieron aquí los occidentales? ¿No has oído esa noticia? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, escuché que el emperador de Occidente está enfermo y que sus guardias permanecen allí. Entonces, son la Guardia Real. Así es. He oído que la Guardia Occidental lleva la piel del diablo. ¿En serio? ¿Dónde oíste eso? Eso dijo el bardo que estaba en la posada frente a mí. Sal de aquí. Los ciudadanos que habían estado charlando entre ellos durante un rato se sobresaltaron por el grito del soldado y se apartaron del camino. A medida que nos acercábamos al palacio, cada vez más ciudadanos empezaron a venir a vernos. Y cuando llegué a la puerta principal del palacio, Honorio y Décimo me estaban esperando. Honorio, que hasta hacía poco había sido un mocoso, parecía bastante varonil, y cuando usaba la armadura que le habían adaptado porque había estado lloriqueando tanto, parecía bastante robusto. Apague la energía. Detener. Detuvo a los soldados, montó su caballo y se acercó al muchacho. El caballo se detuvo frente al muchacho, y él se bajó lentamente, sus piernas se dieron de repente. Después de tanto luchar y montar a caballo, mis piernas habían perdido completamente su fuerza. Conseguí mantenerme en pie, pero mis piernas temblorosas no pudieron sostener mi cuerpo y me desplomé, cayendo de rodillas frente a Honorio. De repente, todos a mi alrededor contuvieron la respiración mientras me arrodillaba, atrayendo su atención hacia mí. Todos a mi alrededor me miraban, así que comencé a sudar y me puse nervioso. Su Majestad. Derroté al traidor Ganius, el nuevo Marius, y ejecuté a Rufinus, quien había sumido al país en el caos. Mientras miraba bruscamente a mi alrededor, asintiendo con la cabeza y echando un vistazo hacia atrás, vi que los soldados que había traído también estaban arrodillados e inclinando la cabeza ante el niño. Muy bien. Marius. Marius es el mejor. Gracias, Su Majestad. Oh. Sois vosotros los malos que acosáis a vuestro hermano. El niño se acercó sin miedo a los soldados y golpeó suavemente sus cascos uno por uno con sus pequeñas manos. Ustedes son malos por acosar a mi hermano. Los soldados permanecieron en silencio y no dijeron nada en respuesta a las acciones de Honorio. Ya es suficiente. Honorio, que había estado ocupado golpeando a los soldados durante un rato, pronto se sopló las manos hinchadas y gritó. No es tu culpa haber hecho algo malo. Es todo R.U. Este es Lupinus, Su Majestad. Sí, Lupinus. Es culpa suya. Así que no es tu culpa. Honorio gimió y levantó a un soldado desconocido varias veces más grande que él, y personalmente lo sacudió del polvo. La armadura del niño estaba cubierta de tierra y sus manos estaban sucias, pero a él no le importaba. Todos aplaudieron al ver al emperador y elogiaron su misericordia. Pasaron varios días después de eso. A partir de ese día, la popularidad de Honorio en Constantinopla aumentó y los soldados indultados por el muchacho juraron lealtad al emperador. Ahora está asignado al cuerpo de guardia recién formado y está siendo desplegado para reconstruir el palacio. Marius, ¿de verdad tienes que hacer esto? Su Majestad, por favor lea y procese únicamente las partes que he subrayado específicamente. ¿No puede Marius simplemente hacerlo? Ja. Si lo hago, sería un abuso de autoridad. ¿Qué demonios es este abuso de autoridad? Maldita sea. Hasta hace poco estuve enfermo. Yo también me sentí desconsolado al cuidar de Su Majestad. El golpe de estado de Canio quemó el palacio y mató a muchos soldados. Durante varios días, el palacio imperial había estado en reconstrucción por parte de numerosos soldados e ingenieros,
por lo que Honorio y yo estábamos poniéndonos al día con el trabajo atrasado en la villa. Originalmente, era trabajo de Arcadius, pero Arcadius delegó toda la autoridad a su hermano menor y se encerró en su habitación. ¡Qué asco! No me gusta. Al final resultó que Honorio estaba haciendo trámites que no estaban en su horóscopo. En Occidente, Símaco y Estilicón hacían el trabajo del emperador, pero aquí, el niño y yo éramos los únicos que hacíamos todo el trabajo. Pero, ¿cuán rápido podría ser para mí, que nunca había hecho algo así en mi vida, y un niño pequeño que estaría en la escuela primaria en la era moderna, manejar el trabajo? Habían muchos funcionarios que habían sido sacrificados durante el asalto de Ganius al palacio, por lo que había agujeros por todas partes. Esto no servirá. Marius, ¿no hay otra solución? Majestad, si lo hubiera sabido, ya habría salido a jugar hace tiempo. Sería más fácil si se rindiera. Ah, no. Marius sabría algo. Honorio estaba desplomado sobre su escritorio, haciendo un berrinche. Yo tampoco he podido dormir bien durante varios días y estoy empezando a sentir que estoy llegando a mi límite. ¿Y entonces qué tal si contratamos más gente? ¿Recoger más? ¿Cómo? No conozco a nadie. Simplemente haz algunas preguntas sencillas y luego elige. Está bien. Reprenderé a los que se quejan. ¿En serio? Entonces haz eso. Sin embargo, la obra tuvo problemas antes incluso de comenzar debido a la oposición del Senado al conocer esta noticia. Los legisladores, que llevaban varios días esperando tranquilamente el caso, consideraron que tenían el caso correcto y me criticaron duramente. Así es como resultan las cosas cuando unos bárbaros que ni siquiera conocen los principios básicos toman el poder e intentan derrocar al emperador. ¿Es una tarea común y corriente? Se trata de seleccionar a los funcionarios que servirán como los brazos y los pies de su majestad el emperador. Mira a ese salvaje de ojos negros, debe haber nacido con la semilla del diablo. Y aunque se le llama emperador de Occidente, no es demasiado arrogante en Oriente. La noticia de la denuncia del Senado contra Mario y Honorio llegó a mis oídos durante todo el día, y mi solución fue sencilla. ¿Los chicos del Senado están insatisfechos? ¿Cuántas legiones tienen? Cuando el ejército fue enviado con el pretexto de proteger al Senado, como habían aprendido de Arconte y Estilicón, las bocas de los senadores que habían estado parloteando como gorriones se quedaron en silencio. Solo cuando ya no había gente ruidosa pude moverme con tranquilidad. Se necesitaba dinero para elegir nuevos funcionarios. Eso también, mucho. Sin embargo, el tesoro del imperio estaba vacío debido al saqueo de Alarico y la guerra civil, por lo que no había dinero. Así que robé la casa de Lupinus. ¿No dijeron que los muertos no hablan? Su familia protestó, pero nadie los escuchó aunque alzaron la voz, porque estaban confiscando la propiedad de un traidor. Vaya, ¿cuánto acabas de comer? La casa de Lupinus era como una isla del tesoro. Solo desde su casa, cientos de carros tirados por 2 caballos tuvieron que moverse arduamente durante 3 días enteros. Y mientras buscaba en la casa de Lupinus, encontré un documento que me llamó la atención. Caballos y personas quedaron enredados en la vasta llanura y muchos estaban muertos. El ejército romano vitoreó mientras los cuervos se reunían cerca y devoraban frenéticamente los cadáveres. General, esos malditos bastardos por fin se están rindiendo. Estoy realmente harto de esto, no quiero hacerlo 2 veces. Las tropas dirigidas por Timacio perdieron varios meses persiguiendo a los hunos blancos que estaban incendiando Asia Menor, y finalmente lucharon en el lugar elegido y apenas lograron expulsarlos. Si ese bastardo de Lupinus hubiera enviado refuerzos a tiempo. General, usted sabe que la mayor parte del ejército está en el oeste. Si el polluelo de Lupinus hubiera servido de algo, habríamos devuelto la unidad y enviado refuerzos hace mucho tiempo. Oh. Timacio se lavó las manos con el agua que trajo el esclavo. Su rostro, reflejado en el agua ondulante, mostraba las marcas y cicatrices de muchos años pasados en el campo de batalla. Había servido en el ejército desde la época del emperador anterior, Valente, y era el líder indiscutible del ejército romano oriental. Debería escribir un informe para enviarlo al palacio. ¿Qué deben hacer los soldados? Que descansen bien hoy. Si sobra algo de comida en la unidad, distribuyanlo generosamente hoy. Si sobra algo de alcohol, dáselo. Está bien. Mejor mantén la guardia nocturna hoy. Será molesto si los bárbaros atacan de noche. Sí, general. Timacio transmitió cuidadosamente el mensaje a su ayudante, luego regresó a la tienda de los oficiales, se quitó la armadura y se sentó. Me hubiera gustado tomar una copa de vino y luego quedarme dormido, pero todavía tenía trabajo que hacer. Malditos salvajes. Constantinopla todavía estaba ruidosa. Envió soldados para silenciar al Senado, pero fue solo una medida temporal. Si no queríamos silenciarlos para siempre,
teníamos que persuadirlos de alguna manera para que se convirtieran en nuestros aliados. Pero estas personas, los miembros de la Asamblea Nacional, fueron tan tercos que ni siquiera quisieron hablar conmigo sobre el envío de militares la última vez. Parecen personas de mente estrecha y muy sucias. Ni siquiera estaba enojado porque estaba planeando irme una vez que todo estuviera más o menos resuelto. Sin embargo, necesitaba que alguien cuidara este lugar después de irme, y solo una persona me vino a la mente. ¿Estás aquí? No. ¿Por qué de repente eres tan educado? ¿Cómo puedo hablar sin cuidado cuando Marius está aquí? Siento mucho lo de Lupinus. Ese cabrón me molestó mucho. Ja ja ja, todavía tienes la boca grande. Me siento como si me hubieran tirado a la basura ahora mismo, así que por favor entiéndelo. ¿Quién podría haber molestado al general otra vez? Hazlo como antes, no somos nosotros los que nos quedamos atrás. La débil voz que salía de la boca de Eutropio, que parecía un político experimentado, era de alguna manera irritante e incómoda. Pero cuando recibí tanto respeto de esa persona, simplemente sentí que algo andaba mal. Por eso es difícil hacerse amigo de los eunucos. Bueno, cuando lo dices así me siento más tranquilo. Deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. Está tu padre aquí. Tenemos invitados ahora, así que luego. Así. Eudoxia, que estaba llamando a la puerta, la abrió y entró en la habitación antes de que Eutropio pudiera responder. Eudoxia, cuyos ojos se encontraron con los míos con naturalidad, sonrió sin mostrar ningún signo de vergüenza. ¿Cuándo viniste, Marius? Sí. Ah, sí, bueno. Tengo algo que comentar un momento. Ah, ya veo. Eudoxia se sentó a mi lado naturalmente y leyó el libro que había traído. Eutropio observó su comportamiento desconcertado y también parecía muy avergonzado. Ayla, ¿pasa algo? Claro que no. Solo quería leer libros con mi padre. Sí, ya veo. Pero ahora mismo, tenemos invitados. Está bien. ¿Verdad, Marius? Sí, es cierto. No era tan importante. ¿Es eso así? Eutropio meneó la cabeza como si no tuviera elección, pero había una sonrisa en sus labios. Entonces, ¿por qué viniste a mí? ¿Necesitas dinero? Cuanto más dinero, mejor. Pero ahora mismo no lo necesito. Si no necesitas dinero, probablemente necesites gente. Vine a cumplir lo que dije la última vez. Último tiempo. ¿No? Eutropio inclinó la cabeza como si no pudiera recordarlo bien. La última vez, ¿no fue lo único que prometiste contarle mi historia al general Estilicón? ¿No dijiste que quería suceder a Lupinus? Es cierto, pero... ¿de verdad? Los ojos de Eutropio se llenaron de asombro. No. ¿Estás loco? ¿Por qué intentas desperdiciar la buena fortuna que te ha llegado? Para empezar, no era mío. Solo ocupo este espacio temporalmente, pero tengo que volver. No estás diciendo que te vas a ir de este lugar después de hacerlo así. Las palabras de Eutropio me conmovieron un poco. Yo hice que este lugar se vea así. Me quedé atrapado en esto. Como si hubiera notado mis sentimientos, Eudoxia colocó silenciosamente su mano sobre la mía. El tacto de unas manos cálidas y suaves me hizo sentir un poco mejor. Deberías hablar directamente. ¿No fue la avaricia de Ganius y Rufinus, y no la mía, la que creó este lugar así? Ah, eso es. Fue un desliz, lo siento. No, puede que así lo creas. De hecho, ¿no piensan así todos los nobles de Constantinopla? ¿Entonces te vas? ¿Solo por miedo a la reacción de los nobles? Hoy, cada palabra de Eutropio voló hacia mí como un cuchillo afilado. ¿Tienes miedo? Yo. Con una sola ráfaga de viento, puedo arrojar a cualquiera, ya sea un noble de una familia de larga tradición o un miembro del Senado, a los campos como pasto de los cuervos. ¿Tienes miedo? ¿De verdad lo crees? Marius, cálmate. Me levanté de mi asiento y le grité a Eutropio, pero Eudoxia me agarró la manga y me detuvo. No es su culpa que me vaya. Acabo de darme cuenta de que ni yo ni su majestad el emperador podemos gobernar el país sin la ayuda de otros. Al final, no vas a dejarme todo y huir. No me voy para siempre. Volveré cuando llegue el momento. ¿Cuándo? ¿En qué demonios estás pensando? No puedo decirles mucho. Lo que sí puedo decirles ahora mismo es que el señor Eutropio me ha pedido que me haga cargo del este en su lugar. En la frente de Eutropio fue excavado un profundo valle. Ahora me estás pidiendo que haga tu trabajo de mayordomo. Bueno, para decirlo sencillamente. Sí, así es. ¿Qué piensas de mí que te lleva a hacer tal sugerencia? Después de mi partida, habrá una batalla feroz para ocupar mi lugar en el zodiaco.
Pretendo omitir ese proceso y simplemente presentarles los resultados. De verdad creo que esos simples sinvergüenzas me dejarán de lado. Los ojos de Eutropio ardían. Su voz era aguda como fragmentos de vidrio roto. Si me echan o no, no es asunto mío. Elegí a Eutropio y vine aquí a hacer una propuesta. Una propuesta. Una propuesta. Eutropio dudó un momento y luego negó con la cabeza. Marius, hay algo en lo que te equivocas, así que déjame corregirlo. Escucharé. El poder es algo que ni siquiera compartes con tu familia. ¿Y dijiste que me lo darías de inmediato? Sí. Eso es una falta de respeto. Para ser sincero, ¿cuánto tiempo crees que tardaré en desbancarte? Eutropio habló en voz baja, pero su voz estaba cargada de ira. Bueno, ¿crees que me dejarán simplemente de lado? Nunca se sabe. En política no hay nada absoluto. Podrías acabar colgado en la plaza mañana. Ya veo. Gracias por tu respuesta. Espera, no he terminado de hablar. Cuando estaba a punto de levantarme de mi asiento, Eutropio me llamó. Necesitas a alguien que cuide del este mientras estás fuera, y yo necesito un asistente fuerte. ¿Es así? Así es, así es. Bueno, ¿cuántos años tienes este año? ¿Por qué preguntas eso? No es de buena educación responder a una pregunta con otra pregunta. 26. Eres joven, muy joven, y aún así estás soltera. Es una pena, ¿verdad? Espera un momento. ¿De qué estás hablando? Si te casas con mi hija, escucharé tu opinión. ¿Qué te parece? Vine a ponerle una correa a Eutropio, pero al final me la pusieron a mí. No, ¿cómo puede fluir la conversación así? Y la persona involucrada está aquí. Así que, ¿cómo puede ser? Estoy bien. Eso es lo que pienso. Agarró el hombro de Eudoxia y preguntó con urgencia. No importa. Sí importa. ¿Cuánto tiempo hace que no nos conocemos? Solo llevamos unas semanas juntos. Solo han pasado unas semanas. Ya han pasado varias. Eudoxia preguntó, envolviendo sus brazos alrededor de mi cabeza naturalmente. Y no bastan unas cuantas semanas. Despierta, Sangon. La persona que está frente a ti incluso apuñaló a su padre adoptivo por la espalda para tomar el poder. Pero, aunque intenté recomponerme de esa manera, las reacciones dentro de mí ya estaban levantando cabeza. En este punto, no estaría bien que me apuñalaran por la espalda. Es una recompensa en nuestra industria. De verdad, jajaja. Si lo piensas, fue en el futuro que Eudoxia se obsesionaría con el poder y apuñalaría a su padre por la espalda. Así que no había necesidad de preocuparse ahora. Por supuesto, estar asociado con la familia de un eunuco podría haber sido un poco defectuoso políticamente, pero estaba bien. Soy un salvaje con los demás también. Ya veo. Lo entendí un poco mal porque las costumbres son diferentes a las de donde vivo. ¿En serio? ¡Qué interesante! Ejem. Ups. Por un momento olvidé que Eutropio estaba detrás de mí. Cuando giré la cabeza, Eutropio me miraba con expresión disgustada. Me tranquiliza saber que parecemos llevarnos bien, pero me gustaría que tuvieras algo de autocontrol. Pero todavía no sé en qué parte de mí confías para hacer esto. A veces, cuando te veo, tengo la sensación de que tienes una mala opinión de ti mismo. Me menosprecias. Piénsalo, estás en una situación en la que nadie en el este puede compararse contigo ahora mismo. Literalmente has ocupado el lugar de Lupinus. Eutropio suspiró y continuó su explicación. ¿Estílico? Solo tiene influencia en Occidente, pero cuando llega a Oriente, solo es un general de alto rango. Solo entonces me di cuenta. Me di cuenta de que había hecho algo más grave de lo que pensaba y de lo irresponsable que fue decir que me iba sin pensarlo. Cuando lo veo de esta manera, inmediatamente me acerco a Eutropio y cortésmente le pido que me sirva un poco de agua porque he defecado. Era comprensible que estuviera enojado. Así es. Bueno, si tuvieras todo esto en cuenta y actuaras en consecuencia, no serías un humano, sino un dios. O quizás un demonio. Padre, ¿cómo te atreves a llamar demonio a alguien? Eso es un poco duro. Ayla, después de que tu padre falleció, te recogí y te crié mientras vagabas por aquí y por allá. Sí, gracias por todo. La expresión de Eutropio rápidamente se volvió sombría. Parece que está bastante herido. Está bien. Me detengo aquí. Puedes regresar. Yo me encargaré de los asuntos de la boda. Sí, entonces. Anímate. Está bien. Regresa y echa un vistazo. Los hombros de Eutropio estaban inusualmente hundidos mientras estaba sentado en su silla con desgana. Ganio,
que había huido a Dacia, se lamentaba de su fracaso y se puso a buscar tribus godas, intentando reunir a los godos cercanos. Sin embargo, la mayoría de los godos estaban satisfechos con el dominio romano y más bien, con la situación más estable que tenían antes, por lo que rechazaron sus demandas. Ganius no tuvo más remedio que cruzar la frontera hacia los territorios de otras tribus germánicas, y al unificar las tribus allí por la fuerza, su poder creció de forma constante. A medida que las legiones y tribus de Ganius marchaban cada vez más hacia el este, se encontraron con el peor día de sus vidas. Ahora, general, todo el campo está. ¿Quiénes son? ¿Son lunas crecientes? Bueno, los vándalos no andarán por aquí. Ellos, urgen. ¿Por qué los romanos vinieron hasta aquí? Su Majestad, no lo sé con seguridad, pero si me lo ordena, traeré algunas personas. Uldino, el rey de los hunos, pensó por un momento. Era una época en la que necesitaban aumentar sus fuerzas, ya que éstas se habían reducido considerablemente en batallas con otros jefes, pero los romanos eran demasiado numerosos. Uldin evaluó cuidadosamente a su enemigo, porque podría perder más de lo que ganaría si cometía un error. Urgen, el autor parece un capitán. Creo que sí. Su Majestad. Sería mejor dividirlo y desordenarlo primero, y luego capturarlo. Es un juicio excelente. Bien. Tan pronto como las palabras positivas salieron de la boca de Uldin, un sonido de trompeta ensordecedor resonó por los campos. La revuelta ácana en Mediolanum, la capital del Imperio Romano de Occidente, fue reprimida por Estilicón. La mayoría de los cabecillas fueron capturados, pero la figura clave, Acan, escapó sin que nadie lo notara, rompiendo el cerco. El viejo es más rápido de lo que pensaba. Me pregunto cómo diablos escapó. Está bien, lo que me lo perdí. Formamos un equipo de persecución. Sé más o menos a dónde se fue, así que no te preocupes demasiado. Si tú lo dices. Estilicón dejó escapar un suspiro mientras miraba la lista de personas que habían participado en esta rebelión. Eso es bastante. Esto es lo que hemos filtrado y filtrado. Mira, Gaudencio. ¿No es fascinante? ¿De qué estás hablando? Estilicón sostuvo los papeles ondeantes entre sus dedos y los agitó delante de Gaudencio. Toda esta gente se unió para atraparme, pero no lo lograron. Era un poco peligroso para el comandante del cuerpo capitalino darse la vuelta. Sí, eso también fue inesperado. Si Marius no me lo hubiera dicho. Pero debiste haberlo suprimido. Eras un general. Es una suerte que haya terminado con solo estos daños. Los militares fueron los que más sufrieron en esta rebelión, ya que todo el grupo de oficiales que Stilicho había trabajado tan duro para entrenar fue aniquilado por la rebelión de Acan. La mayoría de ellos fueron clasificados como estilicófas y murieron, o murieron en el caos de Mediolanum. Incluso entre los que sobrevivieron, no hubo muchos. Había soldados, pero no suficientes oficiales para comandarlos. Sin embargo, si los generales blancos fueran promovidos a oficiales, habría una escasez de suboficiales para controlar a los soldados. Espero que los guardias regresen pronto. Escuché que algo grande también sucedió en el este. ¿Cuál es el problema? Cuando Estilicón mostró interés, Gaudencio se mostró visiblemente avergonzado. Fue solo un comentario pasajero, pero Estilicón parecía más interesado de lo que esperaba, así que respondí nervioso. Escuché que Ganius dirigió a su ejército y quemó y saqueó el palacio imperial. ¿Qué? ¿Por qué haces algo que no te pedí? ¿Y qué hay de Lupinus? Escuché que Lupinus fue asesinado en el Zodiaco. ¿En serio? ¡Qué bendición! Sin embargo, ¿de verdad? ¿Hay algo más? Dicen que fue Marius quien mató a Lupinus. El silencio cayó en la oficina. Gaudencio observó a Estilicón, que miraba fijamente el escritorio sin decir nada, y trató de irse silenciosamente. General, voy a inspeccionar la caballería. ¿Marius hizo eso? Entonces, ¿qué ha estado haciendo Ganius todo este tiempo? Eso. Gaudencio, cuéntame todo lo que sabes. ¿Qué demonios pasó en Oriente? La expresión de Estilicón era tan indiferente como siempre, pero Gaudencio sintió un miedo que nunca había sentido ni siquiera en el campo de batalla. Esto es lo que pasó. Ya veo. Así que Marius se encargó de ambos. En pocas palabras, sí. Ni siquiera me pediste que hiciera eso. Estilicón se agarró la cabeza doliente. Fue bastante impactante que Ganius hubiera saqueado y quemado el palacio, pero también fue desgarrador ver a su amado subordinado sabotear su trabajo y destruir sus planes tan fácilmente. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? No podemos dejarle el este a Marius.
Deberíamos entregárselo a alguien idóneo y que venga. Marius ha elegido a la persona adecuada. Tengo grandes expectativas. Ante las palabras de Gaudencio, Estilicón lo fulminó con la mirada, pero Gaudencio evitó la mirada de Estilicón y fingió estar ocupado mientras salía de la oficina. ¡Ay, Dios! Es hora de revisar las luces que ordenó Marius. General, me voy. El ejército de Ganius y el ejército de Uldin, rey de los hunos, estaban uno frente al otro en el campo. La fuerza de Ganius estaba compuesta principalmente por infantería, pero la mayoría de ellos estaban bien blindados. Por otro lado, el ejército de Uldin estaba dividido en caballería e infantería en una proporción de 1 a 2, y la mayor parte de la caballería estaba ligeramente armada. Sin embargo, la infantería Uldin que se convertiría en los Moru no estaba bien armada, ya que la mayoría de los soldados estaban armados con armaduras de tela gruesa, a excepción de alguno ocasional que estaba armado con armadura de cota de malla. La infantería enemiga es débil. Si lo hacemos bien, podríamos ganar. Es difícil entender por qué los bárbaros les tenían tanto miedo a los hunos. ¿No tenías miedo hace un rato? Eso es, bueno. Escuché que daba mucho miedo. ¿De verdad? Bueno, dejémonos de tonterías. Acortemos la brecha entre nuestros soldados y atravesemos las líneas enemigas de un plumazo. Bajo las órdenes de Canio, el ejército romano formó una formación cuadrada más compacta de lo habitual para contrarrestar la caballería. Las unidades naturalmente se vieron obligadas a moverse hacia el centro y los soldados desplegados en las alas izquierda y derecha estaban más expuestos. Urgen, el enemigo está reforzando sus defensas. Su Majestad, las afueras del enemigo son cada vez más escasas. Sabes qué hacer, ¿verdad? Lo creeré. Sí, los romanos tomarán en serio tu ira. Urgen montó en su caballo y dirigió la caballería. La caballería una siguió a Urgen como un solo cuerpo, hostigando a las falanges romanas. Se acercaban al ejército romano, les lanzaban flechas y lanzas, y cuando el ejército romano contraatacaba, ellos ya se habían alejado a caballo. Yo soy como esos tipos molestos. No hay elección. Los sacrificios de los soldados de las alas izquierda y derecha serán mayores, pero debemos soportarlo. Diles a los soldados que aumenten su velocidad de avance. Ya. Todavía hay bastante distancia entre nosotros y el enemigo. Habrá problemas incluso antes de que lleguemos. Que se apuren. Ganius se sentía ansioso. Aunque era un guerrero y general experimentado, endurecido por muchas batallas, su derrota a manos de un novato llamado Marius dejó una profunda cicatriz en su corazón. Pensó que las cosas habían mejorado un poco a medida que continuaba atacando a los godos, pero cuando se encontró cara a cara con los hunos y comenzó una batalla propiamente dicha, la cubierta que lo había cubierto fue removida y sus heridas comenzaron a escocer nuevamente, lo que lo puso ansioso. El enemigo está aumentando su velocidad. El comandante enemigo parece impaciente. Levantad la bandera en alto para que todos los soldados puedan verla. A partir de ahora, será una lucha para ver quién puede resistir más tiempo. Mientras se izaba la bandera con el lobo simbolizando a Uldin, los soldados de Uldin corearon el nombre de su rey. La caballería dirigida por Urgen también vio el estandarte izado y comenzó a hostigar a los romanos con más insistencia. ¡Maldita sea! ¡Levanten los escudos! ¡Escudos! ¡Demonio! Ulfric tenía razón. Médico. Como dice el refrán, con la llovizna se moja la ropa. Las bajas de los soldados se acumulaban a medida que eran sometidos continuamente a los ataques de la caballería. La armadura que llevaban cubría la mayor parte superior de sus cuerpos, pero la formación estaba desordenada ya que algunos fueron alcanzados por flechas ciegas o lanzas que volaron hacia las partes que no estaban cubiertas. Las falanges centrales estaban muy juntas, por lo que eran lentas, pero no causaban mucho daño. Sin embargo, las unidades de las alas izquierda y derecha continuaron sufriendo daños. Las formaciones de algunas unidades estaban tan desorganizadas que permitieron a la caballería una irrumpir. ¡Quillo! Por nuestro gran rey Uldin. Por Uldin. Cuando la caballería una cargó contra las filas rotas de la falange, con los arcos cargados y las lanzas en ambas manos, los hombres cayeron en un instante. General. Las alas izquierda y derecha están al borde del colapso. Envíen a las reservas. Esperen. Esto era de esperar. Si atrapamos al líder enemigo, ganaremos. General, aún así, si cometemos un error, el aislado ejército central será rodeado. ¿No era eso lo que la reserva estaba preparada para evitar? Ayudante, no se preocupe por tonterías y simplemente consuele a los soldados. Jefe militar, oh. La impaciencia de Ganius se hacía cada vez peor. Aunque la situación en los flancos izquierdo y derecho no le parecía buena, intentó consolarse diciéndose que todo estaría bien y simplemente alentó a los soldados. J.E., ¿cuánto tiempo tengo que seguir corriendo?
No, digas nada. JE. Te cansarás más rápido. Uf. Voy a perder. En serio. La respiración de los soldados se volvió entrecortada cuando estaban a solo 50 metros del enemigo. El sudor corría como la lluvia, y el casco del soldado con más resistencia estaba empapado de sudor tanto que le bloqueaba la visión. Por otro lado, los soldados unos que habían estado esperando que llegara el enemigo estaban bien, excepto por estar un poco nerviosos, ya que habían estado esperando en el lugar al enemigo. Toca la trompeta, llama a Urgen. La batalla a gran escala comenzó con el sonido de los cuernos de los hunos resonando en todo el campo. Aunque la falange romana estaba bastante cansada, la lucha entre las falanges fue bastante feroz porque había una gran diferencia en el estado de armamento entre los hunos y los romanos. Estaban uno frente al otro, con sus escudos uno frente al otro, blandiendo sus espadas y lanzas diligentemente. Su Majestad, nuestras fuerzas están siendo rechazadas. Este lugar es peligroso, así que por favor retroceda. Los subordinados se están peleando. No molestes a los demás con palabras inútiles. Uldin cortó las palabras de su subordinado con un solo golpe de su espada. Como había dicho su subordinado, la infantería una fue rechazada por la excesiva fuerza del ejército romano en el centro. Está bien, eso es correcto. General, ¿qué tal si envía a la reserva? Los soldados parecen estar muy cansados. Por favor, déles tiempo para descansar. Está bien, hagámoslo. Ganius parecía mucho más relajado, su nerviosismo anterior había desaparecido. Sin embargo, había algo que Ganius y su ayudante habían olvidado momentáneamente. Reorganiza tus filas y cambia los caballos. La unidad principal está en peligro. La caballería de Urgen aplastó los flancos romanos y se preparó para moverse nuevamente.